Mi pueblo en la oscuridad del mar, dibujado por el tiempo de la costa. Habrán pasado al otro lado, si son más fuertes que el océano. La muerte no duele a los muertos, sino que daña sus parentescos. La muerte no daña a sus sujetos, sino a los que los rodean. Oh mar traidora, tomamos el último aliento antes de la ola. Oh mar, que robas las flores escupiéndolas después en las costas. Oh mar, gracias por este viaje, gracias por el océano delirante. Cuando volveré yo a mi tierra, donde nací, donde crecí, donde viví mis más preciados momentos. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Hoy lloro por mi gente. Sus caras se visten de amargura detrás de un muro. Cómo han sufrido, cómo han resistido frente a los ojos del olvido. Los jóvenes de mi patria hoy solo piensan en venganza. Las mujeres de mi pueblo han perdido la esperanza. Los niños entristecidos ya no salen a jugar. Los bellos campos de olivos se han vuelto campos de batalla. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Wale que mini salam ya arda eshtedi taba fiki mukam wa taba inshedi inshallah Rajain inshallah llega Palestina. Bueno, el poema que escuchábamos antes es de Mohannet. Es un refugiado sirio de 31 años que describe con sus poemas, que los manda vía Facebook, su viaje a bordo de una lancha averiada hasta las costas griegas desde Turquía. Esto nos permite introducirnos al tema central del programa, hablando de la situación de Siria y cómo se desarrolló el conflicto, que además ahora no solo queda en Siria, sino que amenaza y afecta a Europa. Y vamos a tener que hacer una pequeña cronología de la barbarie de Alepo, que empieza en 2011. De hecho, lo que está sucediendo en Alepo es solo la punta del iceberg de una guerra que ya lleva más de 5 años activa. Lo que durante los primeros momentos de estallar la guerra quedó oculto, no
no eran considerados hechos de interés, fue lo que llevó a conocer esta guerra como la guerra muda o la guerra callada, posta porque nadie se interesó en dar a conocer este problema. Claro. ¿Qué pasó? La ciudad que hoy se conoce como el epicentro de la barbarie que está sacudiendo el mundo entero, porque al final los daños colaterales podríamos afirmar que son mundiales, y que además es una ciudad que es madre y origen de una crisis humanitaria grave, hay que remarcar que fue la segunda ciudad más importante de Siria. De hecho, fue Alepo el epicentro de las revoluciones sirias durante la primavera árabe. Fue cuando en 2012 los rebeldes sirios tomaron el control de la ciudad de Alepo y esta quedó dividida entre las tropas progubernamentales y las zonas tomadas por los rebeldes. Es donde la población ahí decidió levantarse por primera vez en la historia contra el gobierno de Bashar al-Assad, que recordamos es un dictador que lleva más de 20 años al gobierno. En el poder de Siria. Exacto. Entonces, de hecho, antes de que estallara este conflicto, Alepo era la ciudad más poblada de Siria y ahora es un desierto de ruinas. Además, Alepo, o mejor dicho, la ciudadela, la parte vieja, que ahora ha quedado devastada por los ataques terroristas del supuesto llamado Estado Islámico, ahora vamos a analizar bien, era considerado patrimonio mundial por la UNESCO. O sea que aparte... Por la antigüedad, por la arquitectura, por un montón de cuestiones de arte. Por la historia cultural. De hecho, en la época antigua, cuando Siria no era Siria, Israel no era Israel, Jordania no era Jordania, cuando era la zona de de Mesopotamia y de los primeros habitantes conocidos como árabes, no musulmanes, árabes. ¿Okay? Ahora voy a centrarme en eso, sí, porque como filóloga me enfadan esas cosas. Porque esas cosas son las que llevan a que después estemos en situaciones como las que estamos. Entonces, bueno. Sí, exactamente. La consecuencia esta de la represión por parte del gobierno de Bashar al-Assad fueron dando manifestaciones que se expandieron y rápidamente las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir a las fuerzas de seguridad gubernamentales. Claro, gubernamentales, ¿no? Comenzaron a reprimir este levantamiento del pueblo sirio, en este caso en Alepo, y provocaron que que existan grupos opositores y junto a militares desertores, en este caso el ejército sirio libre, el ejército sirio libre es el movimiento, es un grupo que se formó con los opositores y el ejército, que dejó de seguir a Bashar al-Assad. Claro. Crean juntos el ESL, que se los conoce en los periódicos, que es ese ejército sirio libre, que son los rebeldes del gobierno, que empiezan a decir, bueno, se unen, se organizan y dicen, basta, hasta aquí llegamos. De hecho, digamos que este momento se puede decir que es el inicio de la guerra civil en Siria. Exactamente. Que un año más tarde, en 2013, se verá potencializada y, no sé, magnificada por la aparición del grupo terrorista, repito, supuesto llamado Estado Islámico, que entra en escena lanzando una ofensiva y sembrando el terror en la zona. Entonces, yo quisiera hacer una pausa acá, porque hay muchas cosas que aclarar. Bien. ¿Ok? ¿Por qué digo supuesto llamado Estado Islámico y no digo Estado Islámico? ¿Por qué? A ver, ¿qué es un Estado? ¿Qué es un Estado? ¿Qué es un Estado? Nosotros, ¿cómo definimos un Estado? A ver, un Estado es una organización artificial, para empezar. No es una organización natural, es mano del hombre, ¿ok? Que obviamente está hecha con la intención de organizar y de poder manejar toda una sociedad. Que esto está perfecto, ¿ok? Pero un Estado no es que yo un día me levanto y decido que creo mi Estado y yo soy gobernante o gobernadora del lugar. No. El Estado tiene 5 requisitos mundiales. Bien. ¿Ok? Para ser Estado. 1. Tener un territorio. 2. Territorio con fronteras. 2. Un gobierno. 3. Una sociedad.
4, una constitución. Y 5, una religión o no, pero una parte de la constitución que hable sobre el tema religioso, aunque sea para declararse a confesional, lo que sea. Y 6, podríamos añadir, la más importante, tiene que tener reconocimiento internacional. Claro. Con lo cual encontramos el primer problema acá. No se le puede llamar Estado Islámico porque no es Estado y no es islámico. No es Estado porque la ONU, la OTAN y las organizaciones internacionales no lo reconocen como Estado, porque no hubo una solicitud para formar el Estado, no hubo todo el protocolo que hay que hacer cuando una sociedad decide organizarse y crear este tipo de organización, y no se puede llamar Estado a un grupo de gente que hace alusión al terrorismo. No se puede. Entonces, Estado no es. Islámico tampoco es. ¿Ok? Vamos a ir a las diferencias. Antes de seguir hablando, yo quisiera hacer diferencias entre 5 términos que se confunden. Sí. Islamismo, islámico, árabe, musulmán y yihadista. Porque estoy harta de mandar. Está posta que está enojada. No, boludo. Estoy harta de mandar cartas a periódicos, a radios, a televisiones, diciendo, estás usando mal la palabra, esto crea confusión, y que me respondan, ajá, ok. ¿Ok? Estoy harta. Porque eso tiene un efecto, un daño colateral en la sociedad, que ahora lo vamos a ver. Entonces, islámico, en árabe, islamilla, ¿ok? Es el Islam político, literalmente. Islam político significa que es el conjunto heterogéneo, de movimientos políticos, ¿ok? Cuya ideología obviamente parte y nace de la adaptación de la vida del Islam de la vida política de los musulmanes siguiendo los pretextos religiosos del Islam. Porque el Islam, todos sabemos que nace en muchos países como una teología. Una teología es un gobierno que rige su constitución a través de la religión. ¿Ok? Bien. So, islamismo no es un fanatismo. No es. Es la parte política del Islam. No tiene nada que ver con la religión. De hecho, en el Corán hay una parte que va dedicada a los gobernantes y ahí se implica el islamismo. Muy explícito. ¿Okay? Muy explícito. ¿Ok? Así que, de los que me están escuchando y son amigos míos, y yo los vuelva a oír decir terrorismo islámico o el islamismo, ya no serán más mis amigos. ¿Ok? Ojo. Otra palabra. Ojo. ¿Qué es islámico? ¿Qué es islámico? Islámico no es alguien que practica el Islam. Son los países que tienen el Islam como religión mayoritaria. ¿Ok? Entonces, hasta ahí. O sea que un árabe no es islámico. No, y un árabe no tiene tampoco por qué ser musulmán. Claro. ¿Ok? Vamos a ver. Árabe, musulmán o islamista. Bien. Os explico las diferencias. ¿Por qué no es lo mismo un árabe que un musulmán? Porque el árabe se utiliza solo para referirse a todas las personas que nacen en países donde el árabe es la lengua oficial, independientemente, repito, independientemente de su religión o ideas políticas. ¿Ok? Es una palabra que designa a un grupo etnolingüístico. Vamos a hablar con propiedad. Bien, me parece perfecto. ¿Ok? Si estamos intentando hablar con propiedad, Está bien. Bueno, musulmán. Este sí es un término religioso, ¿ok? Este sí, se llama musulmán. Bueno, pues a todos aquellos que practican el Islam y basan sus creencias en el Corán.